¿No? Listo, muy bien, ya estamos al aire oficialmente. Entonces, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast titulado, Miguel. Me tomo la palabra. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y en este primer episodio vamos a tocar un tema bastante importante, pero como se pueden dar cuenta, la primera cuestión que hice es que saludé a mi compañero. Entonces, Miguel, ¿quieres presentarte? Gracias, Rubs. Pues, Miguel, yo creo que ya nos iremos conociendo a lo largo del proyecto y pues muy contento y agradecerte por la invitación a esto que yo le veo bastante futuro y pues como toda primera vez pues hay un saborcito distinto, pero creo que nos va a ir bastante chido y pues de eso va, ¿no? De dialogar desde un enfoque bastante cotidiano, bastante amigable y pues saber qué va saliendo en este tema del día de hoy de los asesinos seriales. Ya abriste el tema, me parece bastante importante. Mi nombre es Rubén, puede decirme Rubs, puede decirme Rubens, siéntanse en confianza de realizarlo. Y como pueden ver, pues en nuestra primera presentación de este capítulo, pues queremos decirles que este podcast va absolutamente de nada. Lo hemos definido como un podcast que no tiene una temática definida, sino que simple y sencillamente seremos dos personas, dos amigos que estaremos hablando de temas de la cultura pop que a ustedes les pueden parecer bastante interesantes. Así es, y además como ir desmitificando que por supuesto que hay escenarios en donde se presta para la expertise, pero pues este espacio invita más a un lugar en el cual no hay ni más ni menos, ¿no? Es abordar temas, por supuesto, con la documentación que requiere, pero que el tema del conocimiento no es ajeno a nadie, ¿no? No es una cuestión que se pueda ver hacia arriba y muy lejano, sino pues que está al alcance de cualquiera que se interese, ¿no? Muy bien, y en esa parte es un podcast que lo estaremos generando sin ningún tipo de tabú y estaremos platicando de lo que nosotros consideramos, pensamos, por ahí estaremos estructurando, pero sobre todo se tratará de que ustedes se interesen en este tema y no esperen que en este tema les hagamos una cátedra científica, educativa de lo que son, les hablaremos con temas reales, pero sobre todo de una forma muy ligera para que tú disfrutes de lo que estamos platicando y sobre todo te intereses en los diversos temas, ¿verdad? Así es, y yo creo que con todo interés hay un sentido crítico al que estaremos invitando y en lo que estés de acuerdo adelante, pero en lo que no, eso creo que va a enriquecer bastante toda esta temática, porque sí, ¿por qué no? Empezar a cuestionar cosas que quizá no cuestionamos de manera habitual o de manera no tan profunda y como bien lo dijiste, ¿no? Sin tabús y pagaremos el precio de la autenticidad. Exactamente, en esa parte pagar el precio de la autenticidad, espero que no nos baneen en el primer episodio. Estaremos hablando, haciéndolo ameno. Y como ya hizo la introducción del buen Miguel, pues nuestro primer episodio será acerca de asesinos seriales. Debo admitir que en esta parte, cuando estuvimos planeando los diferentes capítulos, temas que podemos abordar en este podcast, un servidor fue el que le propuso a Miguel que este primer capítulo se tratara sobre asesinos seriales. Y también debo de admitir que me empecé a documentar un poquito de lo que son los asesinos seriales. Se me erizó la piel cuando comencé a leer, cuando comencé a documentarme de todo lo que sucede detrás, de todo lo que son capaces de hacer, de todo lo que hay en los libros. Realmente llegó un momento donde dije, ¿realmente queremos hablar de asesinos seriales? ¿Realmente queremos poner en el mapa a una persona que fue capaz de realizar lo que hizo? Porque no estamos hablando de estrellas de rock and roll, no estamos hablando de deportistas, estamos hablando de personas y asesinaron personas. Y realmente me movió y llegó el momento donde pensé, ¿realmente queremos darle el foro para hablar de asesinos seriales, darles la importancia que a lo mejor no se merecen? Y esa es una controversia que entró en esta parte ética, morales. ¿Realmente queremos hablar de ellos? Miguel, ¿por qué queremos hablar de asesinos seriales? Yo creo que no hay tema más profundo, a veces lo tenemos más consciente o menos, pero para la mente humana yo creo que no hay tema más profundo que la muerte, ¿no? Justamente, entonces es un tema que acompañará a la humanidad tanto dure la misma, y algo que comentas es muy cierto, ¿no? Ahorita que hablabas de Rockstar o cosas que las podemos ver como lejanas o como ajenas a nuestro mundo, pues es un escenario distinto hablar de asesinatos, ¿no? No nada más del perfil de un psicópata, porque un Rockstar pues sabes que no lo tienes en tu vecindario, pero un asesino serial no sabes si el güey de acá atrás, exactamente, ¿no?
Entonces, más allá de la polémica que pueda despertar, creo que también puede despertar conciencia respecto a la postura que tenemos sobre la vida, sobre la muerte y sobre qué tanto se ha cosificado el valor de una persona, ¿no? Hablamos de cifras y cuando oímos, bueno, murieron 40 personas, pues se antoja como displicente, ¿no? Y chin, mano, pero cuando hablamos de una sola, como que se focaliza en la historia de esa persona, ¿no? Entonces es algo creo que bastante interesante y por interesante no pierde el respeto que merece la vida y la muerte de humana, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, entremos un poquito en materia. Bienvenidos a este primer podcast llamado Asesinos Seriales, ¿dónde están y cómo encontrarlos? Y una de las principales preguntas que se me vienen a la mente es, ¿quién o qué es un asesino serial? Ejemplo, yo puedo ser un asesino serial, tú puedes ser un asesino serial, mi vecino puede ser un asesino serial. ¿Qué necesita tener una persona de nacimiento, la sociedad? ¿Qué convierte a que alguien sea capaz de realizar lo que hace un asesino serial? Esas dos cosas yo creo que son las bases, ¿no? De hecho, hay un debate todavía inconcluso y quién sabe cuándo se pueda concluir, porque las épocas van cambiando y sabemos que nuestro mundo ha cambiado en los últimos 10, 15 años más que en los pasados 150, ¿no? Y yo creo que pues hay una pregunta que salta siempre en este tipo de temas, ¿no? Un asesino serial, o no nada más un asesino serial, sino este tipo de personajes, ¿nacen o se hacen? Y bueno, pues para favorecer el diálogo, ¿tú qué crees, Rubs? ¿Que nacen, se hacen, un poquito de las dos? Que creo que estamos dando con el punto, ¿no? Hay una parte genética, biológica y una parte ambiental. Y bueno, pues a ver, ¿qué me dices tú de eso? Mira, ¿Qué crees? vamos a revisar una pequeña cifra. Ujú. Déjenme googlearlo. Vamos a utilizar un poquito la tecnología. Yo creo que los asesinos seriales se hacen. No sé si existe hoy en día un gen del asesino serial, es decir, ya nací y voy a estar predispuesto a ser un asesino serial. No sé si lo haga, pero desde mi nacimiento tengo mayor Propensión. porcentaje de volverme un asesino serial. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llegar? Hoy en día las estadísticas nos dicen que la mayor cantidad de asesinos seriales están en Estados Unidos. No creo que en Estados Unidos se disperse un gen que únicamente pertenezca a Estados Unidos, pero hoy en día la cultura del estadounidense, el norteamericano, quizás esté llevándolos a verlos como es parte de Rockstar, en la misma velocidad en la que viven, la cultura, no lo sé, pero la mayor cantidad de asesinos seriales hoy en día está en Estados Unidos. Entonces, yo me diría que es parte de la cultura, no de Estados Unidos, sino una cultura que te envuelve y que te está llevando a que te conviertas o que te lleve a ser un asesino serial. ¿Qué piensas? Sí, definitivamente, ¿no? Imagínate que una persona, porque ya lo es, de un mes o 2 meses, diga, este es asesino serial, pues porque así vino con el empaque genético, ¿no? Y hablaba, si hay algún cromosoma, que lo hay, que tiene cierta predisposición a dos cosas principalmente, ¿no? Una de ellas es una disminución considerable en el lóbulo prefrontal del cerebro que regula todas las funciones ejecutivas, Okay. el razonamiento, la memoria, la comprensión, los marcos de realidad, la toma de decisiones, ¿sale? Esa parte se ve disminuida y hay una parte que se ve alterada e hiperfunciona, que son las zonas corticales, especialmente la amígdala. Y entonces imagínate, hay una disminución del raciocinio. Y además hay una alteración en la amígdala por es un gen, una enzima que le vamos a llamar MAO. Este es monooxidasa, pero es un nombre un poquito más largo. ¿Y qué hace este gen que ya tiene que ver con una herencia, una cuestión genética Es que se instala? Sí, esta parte sí. O sea, uno de los factores, sí, ¿no? Y digamos que ya hay cierta latencia al no control de impulsos y a un marco de realidad ahí tergiversado. Entonces, ¿hay una carga genética? Sí. Hay una carga biológica también. Pero hay personas, y al rato hablaremos de un caso, que biológicamente tiene todo el cuadro biológico, genético de esta predisposición, pero hay un factor determinante que también lo mencionaste, que es el factor ambiental.
El 100% de la psicopatía, que es un trastorno de personalidad, no es un trastorno mental, y hay debate también en ello, pero bueno, por eso la persona que comete un delito desde la psicopatía es sentenciada, ¿no? No es catalogada como un enfermo mental porque tiene uso de razón. Hay un detonante siempre y generalmente se gesta en la infancia en razón de violencia física, sexual, emocional, etcétera. Pero creo que esos dos componentes son los que llevan a una persona que ya tiene cierto camino andado desde que nace y el detonante ambiental lo lleva a la psicopatía. Entonces, sí se puede hablar de un gen de asesino serial que está ahí, dormido, que está ahí esperando que llegue un gatillo y lo active. Fíjate, ahorita que dices este gatillo, hay una alegoría que es usada en estos términos que dice, el factor biológico prepara el arma. El factor de personalidad apunta y el factor cultural dispara. Okay. Entonces, como tal, no hacia el asesino serial hay un gen, pero sí hay una fuerte carga genética y biológica hacia la psicopatía, que tiene que ver con un trastorno de personalidad. Ya un trastorno mental, pues iría más hacia la psicopatología, que tiene que ver con esta parte que te comentaba, ¿no? Pero sí hay digamos que una conjunción entre lo genético y lo ambiental que llevan a una persona psicopática a manifestar esa psicopatía en el asesinato serial. Ok, perfecto. Déjame darte un dato ahorita que veíamos en dónde se encuentra la mayor parte de los asesinos seriales. El número 10 se encuentra Japón. Japón se encuentra en número 10. Dice, los japoneses cuentan con 13 asesinos seriales. Entre ellos, aquí vienen algunos de los datos, pero por mi parte no esperaría que una cultura como la japonesa tuviera o estuviera en lugar número 10 en cuanto a asesinos seriales. Los considero un poquito más hacia lo personal. Hablaremos de ello en un próximo episodio de este podcast. Pero Japón número 10. Número 9, Canadá. Número 8, Francia. Número 7, Sudáfrica. Número 6, México. Yo no esperaría que México contara con tantos asesinos seriales. Ahorita lo vamos a platicar, pero ¿qué es un asesino serial o cómo identifico un asesino serial? Porque aquí tenemos otro tipo de situaciones. Aquí en México hay otro tipo de violencia. Lo importante sería, se podrían considerar asesinos seriales, lo vemos en un momento. Número 6, México. Número 5, Rusia. Número 4, Australia. Creo que un país como Australia no pasaría tampoco por mi mente que es el número 4 de asesinos seriales. Número 3, Alemania. Número 2, Inglaterra. Y número 1, Estados Unidos. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que esto cuestiona algo, ¿no? Se habla y hay dos posturas, bueno, hay más, pero hay dos posturas que yo creo que recogen ambos discursos, ¿no? Si existe o no la naturaleza humana. Si me dices que hay en África, que hay en Europa, que hay en todos lados, podríamos empezar a pensar que hay cierta predisposición ante esta naturaleza humana que en contraparte tiene lo que se conoce como materialismo histórico. ¿Qué cosa es eso? Pues en función de las condiciones materiales que hay alrededor de tu cultura, de tu economía, de la idiosincrasia de tu país, pues vas formándote una forma de vivir. Pero a mí lo que me resulta bastante interesante es que independientemente de este materialismo histórico, encontramos asesinos seriales por doquier. Creo que eso le da cierto peso a la carga genética que hablamos y ese detonante que por razones de violencia generalmente gestadas en la infancia, pues ya despiertan un trastorno de personalidad y encontraremos que en los asesinos seriales la parte narcisista, la parte egoica, la parte histriónica siempre está a la orden del día, ¿no? Ok. Digo, ya en edición. ¿No? Sí. Ahora, continuando en este tema, continuando con esta parte de esta terminología de asesinos o esta parte de terminología de alguien que le quita la vida a otra persona, pues creo que ha existido desde la humanidad misma, yo creo que ¿no? el primer ejemplo cultural que tenemos quizás sea Caín y Abel, ¿no? Que es el que se nos El que mató a su hermano. El que mató a su hermano. Y eran dos hermanos. Ajá, o sea, sí. o sea, la población mundial sí. era Adán, Eva, Caín y Abel. Sí. ¿Y qué pasó?
Sí, Acabó justo. con el 25% de la población de ese momento, de ¿no? ahí. Uh-huh. Creo que si hablamos de porcentajes, el asesino sería el más efectivo de la historia de la humanidad. Así es. Sí, definitivamente. Acabó con el 25% de la humanidad, traste. ¿no? Y ahí se abre que en posteriores podcast estaremos hablando desde esta rama, pues tuvo que haber un ejercicio incestuoso para que se poblara la Tierra, ¿estamos de acuerdo? Totalmente porque si no, de acuerdo, pero eso será tema para después otro. ¿de dónde salió la humanidad? ¿De dónde salió? ¿No? Exactamente, sí. No, de la Tierra no creo. Pero es un tema por demás interesante y sí, como bien lo dices, la pulsión de muerte, ya sea propia o ajena, y la pulsión sexual, que si analizamos los casos de asesinos seriales en Estados Unidos o en México o en estos países, siempre va a haber una correlación entre el ejercicio de poder y de dominio y también una cuestión de sexual libidinal, ¿no? Ok, perfecto, pero ahora han estado con nosotros todo el tiempo. No podemos hablar a partir de un año nacieron, se crearon. Creo que esta cuestión nació con la humanidad. ¿En qué momento se les dio el nombre de asesinos seriales? ¿En qué momento alguna agencia de inteligencia, en qué momento alguien dijo, señores, creo que estamos descubriendo un patrón? Creo que hay una persona que sigue el mismo modus operandi, creo que hay una persona que sigue un patrón para quitar la vida a alguien. ¿En qué momento comenzaron a llamarles asesinos seriales? Digo, no sé en qué momento histórico como tal se acuña el término y en dónde nace, ¿no? Si nace, por ejemplo, de la criminología, que es una disciplina relativamente nueva, si contamos como referencia la historia misma, o si nace de la parte médica, no sé exactamente en dónde nazca el término de asesino serial, que la parte del asesinato, pues esa sí ya atiende a códigos penales pues ancestrales, ¿no? El código de Hammurabi podría ser uno de los ejemplos. Pero por ahí hay algo que me gusta que dice Ortega y Gasset, que somos hijos de nuestra época, y nuestra época la neta está bastante jodida, y dentro de esa jodidez creo que está el mercantilizar todo, el que todo tenga un precio y todo sea mercadotecnia. No sé qué tanto en esta actualidad que tenemos se juegue un tema, ya no tanto por la dinámica del asesino serial, sino por el morbo que despierta y cómo se ha romantizado y comercializado toda esta cuestión. Ese es un punto bastante interesante que estaremos tocando de por qué encantan tanto los asesinos seriales. ¿Qué tienen que los vuelven famosos, unos rockstars verdaderamente? Fíjate, el término serial killer es acuñado a mitad de la década de los 70s por Robert Ressler, que es un agente especial del FBI, quien entrevistó a asesinos en serie convictos como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, famosos hoy en día, tienen series en Netflix y en muchas otras plataformas, a fin de obtener datos sobre sus patrones de conducta y elaborar perfiles que ayudasen a la captura de sus semejantes. Estamos hablando de los años 70, no hace tanto tiempo que comenzamos a poner el término asesino serial sobre la mesa. Es un término realmente nuevo para una actividad tan antigua. Realmente es una actividad que tenemos documentación, que existieron. Uno de los casos más sonados, más malamente famosos, Jack el Destripador. Estamos hablando de hace mucho tiempo, que estaba en el colectivo, pero aún no había sido nombrado como un asesino serial. Así es. Y dentro de esta mercantilización, que si estamos hablando de los 70s, quizá todavía no había como un valor mercado o tan puntual como lo tenemos hoy en pleno 2023, pero creo que sí el término invita como a cierta mercadología en la cuestión de la prensa, ¿no? O sea, el asesino serial, un término acuñado a mediados de los 70, después de más o menos década y media de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a replantearnos un montón de cosas para volver más o menos ahí a instaurar el mundo social como lo conocíamos previamente. Creo que es un término rimbombante, ¿no? Asesino serial, llama la atención y despierta morbo. Claro. Y el morbo vende. El morbo vende prensa, vende, invita al consumo ya no del asesino serial como una persona, sino como un producto. Claro, y mira, precisamente viendo en esta parte, ¿quiénes son considerados asesinos seriales? Dice que el asesino serial se define a través de la existencia de 3
o más asesinatos. O sea, tú matas a una persona, eres un asesino, matas 2 personas, eres un asesino, pero a partir de 3 personas que realices o le quites la vida a 3 personas siguiendo ese mismo patrón, automáticamente entras en el concepto, en la clasificación de un asesino serial. 3 personas en adelante entras en esta clasificación de ser un asesino serial. Creo que debe de haber demasiados asesinos seriales por ahí afuera, buscando llevar a cabo pues, estos deseos, no sé cómo llamarle. ¿Qué mueve un asesino serial? Estamos hablando de deseo sexual, estamos hablando de una necesidad de tener poder, estamos hablando de ¿qué ocurre en la mente de un asesino serial? A veces hablamos de trastornos mentales, de repente las series, de las películas hablan mucho de si es un psicópata y tenemos películas como Psicópata Americano. ¿Realmente qué pasa en la mente de un asesino serial? ¿Qué hace que yo no sea un asesino serial y otra persona sí sea un asesino serial? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué trastorno podrían tener? Los trastornos de personalidad como base, que ya estamos hablando de psicopatía, repito, la parte psicopatológica hablaría de una enfermedad mental. Dentro de los trastornos de personalidad, yo creo que una constante va a ser el trastorno o rasgos narcisistas de personalidad, rasgos histriónicos, antisociales, que pues van en contra de lo establecido. Pero creo que una diferencia bien marcada es una necesidad eternamente insatisfecha respecto al placer y al poder. Todos tenemos poder y ese no se tiene, se ejerce, diría Foucault, que se abocó bastante a los temas de poder, pero la forma en la que saciamos esa necesidad yo creo que marca bastante la diferencia, ¿no? La podemos satisfacer a través de la influencia que tenemos en el trabajo, si somos jefes de alguien, el rol que ocupamos en la pareja, etcétera, ¿no? Pero ya la pulsión de esta actividad o esta hiperactividad de la amígdala, en donde el sistema de recompensa está a todo lo que da y una visión ya tergiversada de la moral, creo que es lo que lleva al psicópata en que la necesidad sea eternamente insatisfecha y nunca va a ser suficiente, al contrario, se va volviendo más creativa y tiene que dejar esa huella de poder de aquí estoy, yo soy, ¿no? Ok, entonces, ¿dominación puede ser la palabra? Sí, se correlaciona con la dominación, con el probarme a mí que puedo. Si estudiamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Ted Bundy, el vato se casó nada más para probarse que se podía casar, ¿sabes? No amaba a la esposa, o sea, ven al otro como un medio, no como un fin. Da igual quién seas y si tú me ames, pero el tema es que yo necesito probarme a mí que puedo X cosa. Y que puedo conseguir lo que yo quiera, Así no es. importa lo que quieras, yo puedo, si me pongo este objetivo, lo voy a conseguir. Así es. ¿Okay? Entonces, y puede haber tipos de dominación, no necesariamente es una dominación hacia mí, de yo puedo conseguir eso y si me lo propongo yo lo voy a lograr, sino dominación sexual, podría ser. Sí. Dominación de fuerza física, podría ser. Claro. Dominación de poder, de autoridad, también podría ser en esta parte. Sí. He escuchado muchos casos documentales y hoy en día que estamos preparando esta parte, muchos de los asesinos seriales, no seriales, muchas de las veces comienzan o durante su trayectoria asesinando a los propios padres. Es una sensación de dominación a quien en algún momento fue mi autoridad, es decir, estoy por arriba de quien en algún momento dominaba sobre mí, es como ese complejo de me doy cuenta que puedo. Sí, uno de los casos de parricidio documentados en Francia, que ya mencioné, no soy muy fan de Foucault, pero tiene un libro que es una documentación que se llama Yo Pierre Rivera matando a mi padre, a mi hermana y a mi madre, o sea, comete parricidio, es una conducta psicopática de un niño, o sea, el niño mata a sus papás, pero sí hay una correlación directísima, sí con el factor genético, pero con violencia, maltrato o abuso durante la infancia. Es directísima en el desarrollo de la personalidad psicopática. Ok, este es todo un tema y creo que nos va a dar para muchísimos capítulos. Díganos si les está gustando el tema, si quieren que profundicemos un poquito más, porque ahora que veamos las estadísticas me surgen varias preguntas. En lo personal yo no contemplaba que México ocupara el 6º lugar en cuanto a asesinos seriales, sí en cuanto a violencia, sí en cuanto a otro tipo de violencia que hoy no quiero mencionar y no quiero
profundizar tampoco en este capítulo, pero en cuanto a asesinos seriales, yo no contemplaba que México estuviera tan presente como creo que hay. Y sí, hay bastantes ejemplos. Tenemos la Matea Viejitas, que está por ahí. El Goyo Cárdenas, en Tacuba. Exactamente. Entonces, creo que nos va a dar bastante material para realizar un capítulo específico de lo que son asesinos seriales mexicanos. Claro, ¿no? porque el factor cultural va a ser ahí determinante. O sea, ¿qué cultura tiene el mexicano? Y además, como bien lo comentas, es una cuestión histórica. Entonces, si hay un factor, no sé si determinante, pero sí que favorezca este tipo de conductas, ¿qué México hemos tenido y qué México tenemos y qué México tendremos? ¿No? O sea, es muy interesante esto que comentas. Totalmente. Entonces, es un tema que es muy profundo, pero iniciábamos el podcast y hablábamos del por qué en la cultura, por qué hoy en día, por qué tomamos a los asesinos seriales como personas famosas, ¿no? Como personas tipo rockstars, como personas que tienen club de admiradoras. Por ejemplo, Ted Bundy se casó, Ted Bundy les mandaba cartas, recibía donaciones, igual de Sí, tenía su bochito blanco y sí, las sí, llevaba. sí. Entonces, ¿qué lleva a que una persona tenga este nivel de admiración para una persona que es declarada asesino serial? No es presunto, ya sé que sí lo hizo, ya sé que sí lo logró, pero aún así yo tengo esta atracción hacia esa persona que por definición no sería un ejemplo a seguir, que hace que tengan un clan, un club de admiradoras, tengan un groupie que esté siguiéndolos. ¿Por qué pasa eso? Ok, en caso de Ted Bundy, la mayoría de los asesinos seriales como que más sonados creo que pertenecen a esta cultura que bien comentabas, norteamericana, y siendo yo ajeno a esa cultura no tendré una respuesta tan precisa, pero acá en México creo que ensalzamos o hacemos héroes a personas porque es un aprendizaje cultural. ¿Recuerdas cuando ibas en el kinder, en la primaria? Toda la parte histórica te la presentan como superhéroes. O sea, Miguel Hidalgo era un wow, ¿no? Cuando el tipo era un canijo, ¿no? Quizás o sea, genocidia, ¿no? No sí, sé si sí, y había temas ahí delicados, de violencia sexual, etcétera, ¿no? En fin, nos cuentan una historia de oro en la cual eso se junta con algo que se conoce el síndrome del colonizado, en donde el mexicano se hace chiquito desde que nos vienen a conquistar, y entonces esperamos siempre un mesías, ¿no? Alguien así como a quien idolatrar, y lo podemos ver en nuestra democracia tan jodida y tan... Bueno, sí, estoy como que toda libertad de dar mi postura. La tan pobre democracia que tenemos y los representantes federales actuales. Y a eso creo que nos han educado culturalmente, ¿no? A esperar a alguien que haga las cosas por nosotros y esperar como una figura de salvador. Entonces creo que tiene mucho peso cultural acá en México esa educación, y además se junta con la ignorancia que creo que también está permeada en nuestro país. Creo que sí, creo que es una parte bastante cultural en este sentido. Entonces, son malamente famosos, tienen este club de admiradores. No entremos en polémica si lo merecen o no lo merecen, porque al final cada persona es libre de admirar o no admirar lo que cada persona le parezca, ¿no? Pero ¿cuál es el límite? Por ejemplo, y me voy a meter en un terreno bastante escabroso. De Estados Unidos es un país multifacético, multicultural, pero ¿qué me hace hacer que idolatre a alguien que asesinó de forma repetida mujeres, niños, personas, y lo idolatre y le realice series, le realice películas? Porque, ojo, cada vez que realizamos una serie sobre un asesino serial, no estamos marcando lo malo que fueron, estamos marcando que esa persona lo hizo por alguna razón. Entonces, terminamos romantizando a esa persona, inclusive terminamos sintiendo empatía por él. Terminamos diciendo, sufrió, por eso está haciendo lo que hace, porque fue abusado de niño, porque no lo comprendían, porque le hacían bullying. Y de repente creamos esta cultura del asesino serial como aquellas personas que fueron llevadas a ese extremo. Pero después tenemos al terrorista. Tenemos a la persona que sistemáticamente colocó una bomba y mató, y le quitó la vida a 10 personas.
Y de repente decidimos que esa persona que colocó una bomba es un terrorista y nadie quiere hablar de él. Y tenemos asesinos seriales que mataron a 20 personas de forma consecutiva en un lapso mayor y a ellos los admiramos o a ellos les realizamos series. Yo no he visto que Estados Unidos haga una serie del maratón de Boston, de cuando se colocó una bomba. ¿Por qué a unos tenemos esta sensación de hagamos una serie, entremos a su psique, descubramos por qué hicieron lo que hicieron, y a otras personas las llevamos a esta parte de ellos simple y sencillamente son terroristas y son lo peor del mundo? ¿Por qué a unos los llevamos a este nivel y las otras personas simple y sencillamente no? ¿Cuál es la diferencia? ¿La cultura? ¿Que son de ahí? ¿Qué pasa de a veces con nuestra forma de pensar? Yo creo que tendremos que hablar del etiquetaje social y por tanto de las pautas de normalidad, ¿no? Que la normalidad finalmente es una fe estadística, es decir, donde hay más vulgo, donde hay más representación acerca de una idea, pues es donde se va a centrar el foco. Ahorita que comentas de cómo se van no nada más romantizando, sino haciendo un producto los asesinos seriales o los terroristas, creo que hay dos vertientes, ¿no? Quien los hace producto y quien los consume. Quien los hace producto, ¿por qué? Pues porque vende, definitivamente, ¿no? Y quien los idolatra, la idolatría es la proyección de un vacío. Entonces, todos tenemos la necesidad de ser admirados y de admirar. Me gusta una definición de admiración que es el feliz abandono de uno mismo, ¿no? Pero eventualmente regresas a ti. Entonces, creo que el contraste que puede dar respecto a elementos que resultan atractivos en cuestión de sabernos cautivados, como la seguridad, como la elocuencia, como la manipulación, ¿no? Piensa en cuando nos enamoramos, una chica de un chico, o quien sea, ¿no? Un chico de un chico, da igual, hay elementos que atraen. Creo que la parte del asesino serial, y es escabroso, como bien lo comentas, tiene partes que hacen clic con esa cuestión atractiva, ¿no? De, oye, ¿cómo le hace para pensar todo esto? Para que no lo descubran, la inteligencia cautiva, la parte estética como Ted Bundy cautiva, entonces nos sabemos cautivados. Y por parte de la cuestión del terrorismo, pues es una cuestión ya más moderna, a veces ya más de tintes postmodernos, y no tiene un trazo histórico como para que sea causa de admiración, porque si te das cuenta se disuelve un poquito más en la generalidad. El asesino serial es el asesino serial y entonces ya hay como diferentes personajes, ¿no? Entonces tenemos a Ted Bundy o al que tú me digas, ¿no? A Jack el Destripador, y es un personaje individual al cual admirar desde una línea recta. Creo que el terrorismo, pues digo, Osama Bin Laden y podríamos contarlos, pero culturalmente no tenemos esa parte, es decir, ese o ese. Ok. Es todo un tema, ¿no? Y nos podríamos pasar aquí platicando mucho del por qué en esta cultura y por qué lo llevamos. Ahorita tú acabas de abrir un tema, es ¿qué asesino serial es digno de ser famoso? Porque asesinos seriales creo que hay bastantes y habrá más asesinos seriales de los que no se han documentado, ¿no? Es decir, no todos han entrado a esta fama, pero hay ciertos asesinos seriales que han rebasado esa frontera y se han convertido íconos de la cultura pop. Ahorita tú mencionabas a uno de ellos, Jack el Destripador. Tiene canciones, tiene películas, personajes de lucha libre. Hoy en día está Record of Ragnarok, que es una serie de un anime, un manga, donde uno de los personajes de Jack el Destripador, yo la vi y te puedo decir que generé mucha empatía con Jack el Destripador de esta serie. Es decir, lo hacen ver como un niño que sufrió bullying por parte de su mamá, que era un niño no querido, y de repente te llevan a decir, tengo empatía por Jack el Destripador. Y nos venden ese tipo de personajes, de íconos. ¿Qué necesita un asesino serial para volverse un icono de la cultura pop? Para estar en playeras, en series, en películas, porque no todo el mundo llega a ese nivel. Yo no he visto una playera de la Mataviejitas o del Caníbal de aquí de México. ¿Necesito ser americano para aparecer en playeras y que me hagan una película, una serie? ¿O qué me da esa pauta de convertirme en alguien realmente afamado o mal afamado en esta parte?
Bueno, yo creo que ayuda bastante o no en su caso, en México, pues la diferencia de mundos, ¿no? Primer mundo Estados Unidos y pues toda la cuestión globalizada, pues está más al toque. O sea, podemos tener los dos asesinos en serie, pero en cuestión de globalización, pues Estados Unidos la lleva de ganar en el tema que tú me digas, ¿no? Y bueno, ¿qué hace que podamos admirar esas cosas? Yo creo que identificar una parte de nosotros con lo que ellos tienen y yo no, esa sería una. Y otra, yo creo que hay cosas que no se entienden desde la lógica, sino desde la experiencia. Entonces, quien no ha vivido la muerte de cerca o no sé qué tan susceptible de admiración puede ser un asesino serial, si ese asesino mató a tu novia o a tu hermano o a tu mamá, ¿sabes? O sea, lo vemos como una realidad tan ajena que se hace un personaje en lugar de una persona, pero cuando a alguien le toca vivir, yo creo que se replantearía drásticamente esa admiración. Ok. Ahora, vamos a entrar en un tema no de preferencias, porque no quiero hablar de gustos o de preferencias o de admiración. Dejemos esos términos adjetivos a un lado. ¿Cuáles consideras, según tú, los tres? Vámonos a los tres principales. ¿Cuáles consideras que hoy en día son los tres asesinos seriales más famosos? Dejando a un lado si compartes o no compartes, te gustan o no te gustan, ¿cuáles son parte hoy en día de nuestra cultura? ¿Cuáles son los asesinos seriales más famosos? Yo creo que el estereotipo, así, por excelencia, porque empezó con, ahorita haciendo fechas, si dices que en los 70 se acuña el término, pues fue justamente el 74, el 78 cuando operó. Yo creo que Ted Bundy es uno de los referentes, que agarraba un tubo y le pegaba a la chica y luego la violaba con el mismo tubo, la desmembraba, etcétera. Y bueno, pues ahí se juega todo el abandono de su padre y la cuestión de su mamá. Entonces violentaba 30 veces confesadas por él, pero se auguran que son muchas más. El odio, el rencor, esta cuestión de revancha para con su mamá, ¿no? Yo creo que Ted Bundy sería uno de ellos, un referente, al menos como estereotipo del asesino serial. Okay, indudablemente, ¿no? Es una persona que entró a esta parte de la cultura. Creo que hoy en día, en base a las series, tenemos por ahí el caso de Jeffrey Dahmer, que también ha sido uno de los asesinos seriales hoy en día más puestos en el foco, y hoy en día que más revuelo, más nuevamente poder de convocatoria ha tomado, ¿no? Hay una serie nuevamente en Netflix, hay una serie que lo pone en el foco, pero curiosamente, y esto me llama bastante la atención, ¿no? Netflix toma una persona, un asesino serial, y lo vuelve un producto, y ese producto vende, y ese producto se vuelve icónico y puede dar ingresos. ¿Qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con los familiares de las víctimas? ¿Qué pasa con aquella persona que dice, oye, estás revictimizando a mi hermano, a mi hijo, a mi mamá, que esta persona asesinó? ¿Dónde entra? ¿Cuál es la diferencia de la ética, de la moral, del capitalismo, de yo quiero generar ingresos? ¿Tiene cabida la ética hablando de capitalismo? No, yo creo que el discurso actual, que la época que nos tocó vivir ahorita se llama posmodernidad, el ordenador del mundo pues es el sistema capital justamente, y cuando el sistema capital se vuelve un ismo, es decir, ya una forma de ser, de estar, de hacer, de creer, ya no admite en su forma más pura la ética, ¿no? O sea, la palabra ética y todo el constructo que es eso, la ética es un saber arquitectónico que organiza, ya no cabe en el copiralismo. O sea, mi respuesta como más concreta sería: ¿qué pasa con las familias o las víctimas? Les vale madre Netflix o a quien sea. Si vende, vende. Yo quiero vender, quiero poner una foto de Jeffrey Dahmer, quiero poner una foto de Ted Bundy en mi playera, venderle en mi gorra, y mientras esté siendo legal, pague impuestos, le pague a mis trabajadores, los pongan en el seguro, se vale. Sí. Es decir, ¿por qué fue famoso? Porque asesinó a una persona y esa persona era familiar de alguien. Queda de lado, esa parte ya no le interesa a quien produce esta parte. No, ya no hay un sentido ético. Por ejemplo, no me desvío del tema,
pero antes había un sentido ético en la guerra, ¿no? Ahora se ha disuelto en aras del capital, ¿no? De una realidad ambiciosa y acelerada. Creo que nos cambiaron la brújula por el reloj. Ya no sabemos a dónde vamos y a donde sea que vamos muy rápido. Ya no detenemos a pensar en muchas cosas, y el sentido humano y esto de rescatar el valor de la persona cada vez es un reto mayúsculo, porque más que valor ha tenido un precio todo, incluso la persona. Ahorita hablamos de cuáles son los 3 asesinos seriales que más afamados se podrían considerar, y hay un personaje que creo que trascendió, que es llamado John Wayne Gacy, también conocido como el payaso Pogo, que no únicamente se volvió famoso por ser un asesino serial y todo lo que desarrolló, sino que en esta persona, cuenta la leyenda, se basó Stephen King para desarrollar el payaso It. Toda esta, hoy en día, fobia que se pueda tener a los payasos, no la desarrolló John Wayne Gacy, sino la desarrolló todo lo que fue el personaje de It, que en lo personal, sí, yo admito que esa escena donde sale el payaso en la regadera, que abre, tremenda, es una de las mejores escenas que he visto de cine y generó bastante trauma a toda una generación. Pero está basado en una persona que fue real, que realmente causó todo ese impacto. Y justamente hablábamos de eso, ¿no? Es válido, tomó una esencia, tomó algo y lo convirtió en realmente todo un personaje de terror. Lo llevó a ese ambiente. Sí, y ya es más el personaje. Es más, yo casi te puedo asegurar que si levantas una encuesta en quién conoce al asesino serial y quién conoce al payaso, va a estar muy cargado hacia el personaje, ¿no? Definitivamente el personaje fue malamente icónico, pero fue icónico, ¿no? Estuve ahí todo lo que suponía, porque aparte, esta persona, John, era un miembro de la comunidad admirada, era querido. Si pudiéramos hacer una encuesta de cómo lo definían como un hombre de familia, un hombre trabajador, pero detrás de todo lo que pasaba era pues, totalmente devastador, ¿no? Era bastante. Ahora, pues esos son los asesinos seriales que hoy en día se nos vienen más famosos. Creo que uno de los más icónicos, y hace un momento lo decíamos, y creo que ha sido el único que estaremos mencionando de esta lista que no es americano, porque las otras 3 personas, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y John Wayne Gacy, son americanos, son de ahí. Jack el Destripador. Creo que Jack el Destripador es el padre, es el abuelito de todos, ¿no? Hablemos de asesinos seriales, ¿quién es el papá? ¿Quién es el abuelito? Jack el Destripador es ese ícono. No era americano, por lo menos no en alguna de las historias. Hay alguna historia, mito, que dicen que era una persona que era un americano, pero realmente pues era inglés, Jack el Destripador. Todo un ícono, la primera persona que entró en esa terminología de asesino serial, creo que fue él. Y es donde ya se empieza a separar la persona del personaje. ¿Cómo se llamó Jack el Destripador? ¿Quién sabe? No lo ¿Te das sabemos. cuenta? ¿Sí? Y estás diciendo, es el primigenio y se quedó como Jack el Destripador. ¿Sí? Si nos vamos ya más hacia adelante, pues ya está Ted Bundy. O sea, ya hay un nombre, un apellido que tiene que ver ya con una cercanía más hacia la persona. Pero ¿cómo inicia esa cuestión de un personaje? Creo que eso refuerza el punto de por qué admiramos, porque creo que no tenemos la conciencia de que somos no tan alejados de ellos, ¿no? Somos una persona. Al no verlos como personas, hay un libro que se llama, bueno, al final estaremos hablando de un poco de recomendación bibliográfica de los monstruos reales, se llama, bueno, el título está en inglés, y ahorita que decía del payaso, abro un paréntesis aquí, hay un libro que se llama Opiniones de un payaso. Es un payaso con depresión. Entonces el tema disociativo está interesantísimo porque él está en una depresión impresionante, pero al momento de ir a trabajar necesita disociarse, ¿no? Y bueno, la disociación también a veces es un medio hacia
hacia la psicopatía, pero sí, regresando a lo que comentas, es cómo el marco de referencia social, cultural de este tipo de personas se va situando hacia un personaje como, déjame decir alguna estupidez, ¿no? Pero no sé, no hay a veces una diferencia significativa entre cómo ve un deportista a una caricatura o a un asesino serial, porque es una realidad tan ajena a mí que la veo como fantasiosa. Okay. Pregunta interesante, ¿no? ¿Cuántos seguidores tendría hoy en Twitter Por ejemplo Ted Bundy, ¿no? Sí. Imagínate que Ted Bundy tuviera su Twitter y le permitieran tener la cuenta abierta, ¿cuántos seguidores tendría? Esta parte que comentas, para hacer una acotación al término, hablamos de Ted Bundy, de Jeffrey, se me fue el nombre, no sé, John Gacy, pero Jeffrey no lo pronunció bien, como Dahmer. A ellos tres los capturaron, a ellos tres pagaron una sentencia y ya sabemos cuál fue esa sentencia. Ya que el Destripador es un mito porque jamás lo atraparon. Es un mito porque jamás se supo quién era, ¿no? ¿Cómo le dieron el término de Jack el Destripador? Pues bueno, fue una carta que se mandó a la policía de aquel entonces, a la policía inglesa, donde la persona que firmaba decía con cariño Jack el Destripador. Y a partir de ahí, los periódicos retomaron ese título, ese nombre, y comenzaron. Posiblemente no se llamaba Jack. Posiblemente quien mandó la carta no era la persona que cometía los crímenes. Creo que eso abonó bastante a crear el mito de Jack el Destripador, porque no lo atraparon, nunca se supo quién fue, qué lo motivaba, y el único contacto que realmente tuvieron pues es las cartas que la policía recibía, pero realmente creo que la policía debe haber recibido miles de cartas firmadas por muchos seudónimos de asesinos y eligieron la que más les gustó, eligieron la que más le convenía para un título. Con cariño, Jack el Destripador. Fue como firmaba. Sí, y yo creo que ahí se inmortaliza la obra, quién sabe si habrá sido él o no, y hay de asesinos a asesinos respecto a su esquema de poder, ¿no? Hay quienes dicen burla a la policía y jamás, el Zodiaco creo que es otro de los ejemplos que dicen jamás, y hay otros casos en los que dicen, güey, necesito que me atrapen para darme crédito. Si no me atrapan, la gente nunca se va a enterar que fui yo. Y entonces se van y se entregan y confiesan porque es esa huella que se deja de yo fui. Quieren el crédito. Necesitan ese crédito. Quieren verse en el periódico y decir, mira, hace un momento tú lo decías, necesito que me reconozcan por eso que estoy haciendo, necesito que ellos sepan que yo tengo el poder, que yo soy esa persona, ¿no? Y creo que eso también les da algo de misticismo, de inteligencia, de estoy haciendo esto y sé cuál va a ser esta conclusión, esto que nos lleve. Sí, es escabrosa la comparación, pero finalmente es un trabajo artístico. O sea, si nos vamos con cualquier arte, la que tú me digas, la pintura, la escultura, la música, y este ejercicio tan sádico, pero que tiene puntos en común, el autor se hace independiente de su arte y el arte entonces trasciende. Y entonces es cuando el asesino dice, heme aquí, para darme los créditos, ¿no? Totalmente, y vamos a entrar a esta parte de asesinos seriales en la cultura pop y asesinos seriales ficticios, porque también existen, literarios, de series, películas, y creo que una gran parte que define esta situación es, lo estoy haciendo porque estoy creando, estoy desarrollando, no estoy matando, no estoy aniquilando, no estoy terminando, realmente su trabajo es un trabajo que necesito hacer. Y ahorita entrando a esta parte de la parte ficticia, pues se me viene a la mente la saga de Aníbal, de Hannibal, de toda esta parte del dragón rojo, que tenía una misión. Él se veía que tenía una misión que cumplir y era un medio para conseguirlo, ¿no? Vamos a lo ficticio. En la parte de literatura hay grandes personajes que son muy enfocados a esta misma situación. ¿Cuáles consideras que son los personajes más icónicos en cuanto a asesinos seriales? Yo creo que sí, tenemos que hablar de Hannibal Lecter, y además fue un atino bastante preciso para darle vida a un personaje ficticio. El actor que lo... o sea, es una brutalidad. Es un maestro, ¿no? O sea, hablando, interpretó. Es increíble. O sea, si queremos ver rasgos psicopáticos, verbales, no verbales, creo que es un referente
Hopkins. Y bueno, ya también estaremos hablando de cine y de otras cosas, que es muy amplio esto y nos va a ir conectando de tema en tema. Yo creo que ese sería uno por excelencia. Hay una película también que creo que, hablando de psicopatía, hay que ver sí o sí, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es otro de los personajes y también muy bien lograda la actuación de, no tengo idea de cómo se llama, es ya muy visto en películas actuales, muy buen actor. Charlize Theron también tiene una actuación de una personalidad límite en Monster, ¿no? Es otro ejemplo bastante preciso. Se me ocurren esos, no sé tú cuáles tengas. Dale. Ay, pues bueno, debo admitir que nos tuvimos que dar unos cuantos minutos para relajarnos, unos cuantos minutos para bajar un poquito la intensidad, la emoción que traíamos, porque hablar de este tema es un tema bastante fuerte. Sí, como que ahí mueve fibras y sí, a ver que enfriarnos un poquitillo. Sí, totalmente. Nos dimos un momento, nos tomamos una cervecita, nos relajamos y vamos a pasar a algo mucho más ligero, mucho mejor, que es la parte de las recomendaciones. Vamos a hablar ahora sí de forma un poquito más profunda de qué podemos recomendar, de qué obras. Obviamente esto va a estar bastante sesgado porque son obras que nos gustan a nosotros. Así es. Entonces, estas son recomendaciones totalmente nuestras. ¿Qué te parece, Miguel, si hacemos algunas recomendaciones? ¿Qué te gustaría recomendar a ti? Pues no sé, yo aquí tengo anotados algunos libros. Yo podría esa parte y tú pues ya bastante empapado de todo el séptimo arte, pues podrías ahí recomendarnos algunas películas, claro, ¿no? Sí, por acá hacemos algunas recomendaciones. ¿Te gustaría iniciar a ti haciendo alguna recomendación? Sí. Adelante. Bueno, una que ya que mencionaba hace ratillo, se llama Real Life Monsters de Stephen Gianangelo, es el nombre del autor. Okay. Y bueno, no spoileo, pero pues retrata toda la cuestión psicopática de asesinos en serie de varias latitudes del mundo. Y bueno, el tema cultural pues tiene una connotación importante en este libro, que creo que no tiene desperdicio para estos temas, ¿no? Ok, perfecto. Igualmente yo tengo por acá anotadas algunas recomendaciones del séptimo arte de películas, y la primera que quiero recomendarles es una película que se llama Mr. Brooks. Esta película es interpretada por Kevin Costner, que es un hombre de negocios. Hace rato lo veíamos con un buen puesto en su empresa, un respetado hombre de negocios, padre de familia, pero que tiene, no voy a spoilear, pero tiene ciertos gustos y tiene cierta personalidad. Entonces les recomiendo bastante la película de Mr. Brooks, y esta la pueden ver en Netflix. Si tú tienes una suscripción en esta plataforma, te recomiendo bastante Mr. Brooks. Créeme, no te vas a arrepentir. Es una película que tiene bastantes giros en la trama, bastante atractiva, te atrapa bastante y pues obviamente las actuaciones son una genialidad. Les recomiendo bastante la película Mr. Brooks. Sí, bueno, Kevin Costner desde sus inicios con una versatilidad que atrapa. Hay otro libro, el autor en este caso es Robin Hare y se llama Sin Conciencia. En la portada, creo, la versión que yo tengo, seguramente hay más, pero pues si sirve de algo como referencia, es un lobo disfrazado de oveja. Entonces habla también de cuadros psicopáticos y tampoco spoileo mucho porque tiene un poquito de trama, entonces se llama Sin Conciencia. Ok, perfecto. Una de las siguientes recomendaciones que les quiero hacer es una película, creo que esta es un poquito mucho más famosa que la que acabo de comentar de Mr. Brooks, porque inclusive podría conocerse como este cine de arte, o por lo menos de las películas más icónicas, y estoy hablando de Psicópata Americano, actuada por Christian Bale. Es una película icónica, es una sátira a la cultura americana, es una sátira a este hombre de negocios en busca... tiene ahí unas escenas bastante interesantes, le voy a llamar, acerca de cómo se percibe y acerca de cómo quiere tener el poder, el control y sobre todo cómo quiere ser el mejor de los demás, ¿no?
está muy marcado en esta patología que tiene de estar sobre todos los demás y él tiene que ser el número uno. Esta película también se la recomiendo bastante, Psicópata Americano, y esta la pueden ver en, no tengo idea porque no tengo aquí el dato en donde lo puedan ver, pero ustedes búsquenlo y está en Prime Video. Si tienes Prime Video, la puedes encontrar por ahí. Es una película que también ya deben de pasar en el 7 acá en los Méxicos. Entonces, si tienes la oportunidad, vela. Es una película bastante completa. Es una película de cabecera también. Christian Bale, cuando, o sea, pocos actores se toman tan en serio sus personajes como él desde la parte física. Bastante, si hay que bajar de peso, bastante. se baja, pero se baja, se sube y como tal no se rompe la cuarta pared, pero hay cinematográficamente hay cameos en los cuales pues no voltea como tal a ver a la cámara, pero sí manda un mensaje no verbal. Tampoco le spoileamos, pero en ciertas escenas donde está ejerciendo un dominio corporal, hay una escena muy icónica, ¿no? De un volteo a la cámara. Donde sí. No vamos a decir más. Pero véanla. También actúa Jared Leto en la película, ¿no? Así es. Un joven Jared Leto, bueno, pues también Christian Bale estaba más joven en aquel entonces, pero Jared Leto también aparece, bastante buen actor, también buen Jared Leto. Así es. Y bueno, pues también ya hablé de este autor que como filósofo no es como mucho de mi encanto, pero pues es una historia real, hay una narrativa de algo verídico y se llama Yo Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano, de Michel Foucault, y es esta historia que te comentaba hace ratillo de un niño que hace eso, ¿no? Degolla a su mamá, a sus hermanos y bueno, pues todo el tema de la imputabilidad o inimputabilidad y todo lo que se va jugando a nivel jurídico, a nivel social, en fin, es creo que también un buen referente, ¿no? Bastante. Muy bien. Mi tercera recomendación que les quiero dejar por aquí es La Joya de la Corona. Posiblemente es la película, y ustedes ya la conozcan, pero si no la han visto, de verdad, se las recomiendo bastante. Es una película bastante completa. Mi favorita en este sentido, y a diferencia de las otras dos películas que he recomendado, donde el protagonista es el asesino serial y nos metemos un poquito en su psique, un poquito a conocer cómo piensa y cómo se desarrolla. En esta parte, los protagonistas pues no es este personaje, y estoy hablando de la película Seven. La película de Seven es una película protagonizada por el buen Brad Pitt y protagonizada también por el magnífico actor Morgan Freeman, que son un par de detectives y juegan un poquito con esta parte del detective veterano, el detective joven, pero todo se comienza a desarrollar de una manera magistral. Y la palabra de Seven, pequeño spoiler, y eso se lo digo porque aparecía en el avance de la película, los pecados. Es el asesino serial que utiliza los 7 pecados capitales. Hace rato hablábamos de generar esta obra artística, ¿no? Pero todo va dando vueltas, todo va dando un giro inesperado, y el final, por favor, tengan mucha expectativa para el final, porque el final es brutal. Hay memes del final, entonces yo siempre lo digo, si algo tiene un meme es porque fue bastante bueno. Tiene bastantes memes esta película, pero es una obra de arte, se las recomiendo. Sobre asesinos seriales, un poquito, la única película creo que es más hacia el thriller, es esta parte de Seven. Bastante buena película, y déjenme decirles por dónde la pueden ver. Si no me equivoco, nos dice que está en HBO. Si alguien tiene la plataforma de HBO, la puede ver. No les recomiendo nada más, pero hay algunas otras plataformas ahí medias clandestinas donde tú los puedes buscar. Yo no te lo recomendé, tú no lo escuchaste de mí, pero ahí las puedes encontrar. Y si tienes HBO Max, puedes ver la película de... encuentran, ¿no? Exactamente, los 7 pecados capitales. Y esto que la referencia del meme también, American Psycho tiene bastantes memes de esa escena que mencionaba. Y bueno, pues ya nos contarán y no dejen de recomendarnos también documentales, libros, artículos científicos, tener mucho cuidado con la desinformación y que podamos hacer una comunidad cada vez más informada, más crítica, más reflexiva. Y pues un gustazo este primer capítulo. Claro, como acabamos de decir, este es nuestro primer capítulo, espero que les haya gustado. Creo que no nos pusimos tan nerviosos, ¿verdad? No, o sea, creo que fluyó bastante chido. Que fluyó bastante bien. Para ser el primer capítulo, creo que nos fue bastante bien. Por favor, déjenos todas sus recomendaciones sobre series, películas, documentales, sobre asesinos seriales, pero también sobre qué temas te gustaría que habláramos.
creo que hacerlos partícipes también es una bastante buena idea. Sí, no, es fundamental, creo que va a enriquecer eso y bueno, este podcast, quizá los que tenemos los micrófonos somos nosotros, pero pues son muchas voces pues ahí en portavoz de nosotros dos, ¿no? Pero sí, todos los temas que, pues por muy cotidianos o muy superficiales o muy clichés que puedan sonar, háganoslo saber pues para poder estar haciendo este contenido que haga clic, ¿no? Con la audiencia. Totalmente. Oye, ¿y qué te parece si le damos un pequeño adelanto de cuál va a ser nuestro siguiente Me parece capítulo? perfecto y ahí el máximo esfuerzo tendrá su lugar importante. Recuerden que nosotros estamos muy enfocados a la cultura pop y aquellas partes o temas que valen bastante la pena, pero también a temas que no valen la pena, pero que son divertidos y que vale la pena platicarlos. Y nuestro próximo programa estaremos hablando de superhéroes. Así es. Pero esta parte es bastante interesante porque pues, no vamos a hablar de superhéroes y de su superpoder, porque hoy en día estamos inmersos en todo este origen de las películas, de las series de superhéroes, pero hay un tema de los superhéroes que no se ha explorado prácticamente nada. Yo cuando veo Batman veo a un hombre bastante trastornado, a un hombre con bastantes traumas, pero nadie nos ha explicado qué trastorno mental tiene Batman, qué pasa por la mente cuando un hombre mayor de edad se viste de murciélago, sale a las calles en las noches a combatir al crimen. ¿Qué pasa por la mente de una persona así? ¿Qué me tiene que pasar a mí para que me vista y salga a combatir el crimen? Sí, que o sea, es un trastorno histriónico de personalidad y obviamente pues hay algo muy, muy sonado de Stan Lee, ¿no? Cuando le preguntan quién es el superhéroe más fuerte, pues que el escritor lo decida, ¿no? Entonces también el escritor le va dando sus matices, pero sí, como bien lo dices, ¿no? No hablan de todo lo que hay detrás respecto a algo que hablamos hoy en el podcast de Asesinos Seriales, de cómo se va conformando un tipo de personalidad y con los superhéroes pues pasa algo muy similar. Totalmente. Entonces, en nuestro siguiente capítulo llamado La Liga de los Trastornos Mentales hablaremos de los superhéroes y qué trastornos mentales tiene cada uno de ellos. Así que, por favor, acompáñanos en nuestro siguiente episodio, que créanme que está bastante, bastante bueno. Así es. Okay. Pues muchas gracias por acompañarnos, un placer, Rups, y pues como ya lo dijo, nos vemos en el siguiente de hablar de toda esta complejidad en la mente de tanto villanos como de superhéroes, y creo que hoy habrá un personaje que por lo menos a mí me atrae mucho en este tema, que creo que es bastante obvio, de Joker, ¿no? O el Guasón, tiene un cuadro psicopatológico muy interesante. Bastante interesante. Entonces, como ya lo vieron y ya lo escucharon, por favor, síganos en nuestro siguiente capítulo. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Que pase muy buena tarde, muy buenos días, muy buenas noches. Bye. Adiós.